680 LU12 para toda la provincia, y estamos en contacto en este momento con la arquitecta, con la artista María Laura Bratos. Ella viene exponiendo desde 1999 en Fundacruz, Casa de la Cultura. Ha estado en 7 oportunidades, 7 muestras aquí en Río Gallegos, y además es la artista que más obra ha vendido a lo largo de todos estos años. María Laura, ¿cómo estás? Pablo Bicher te saluda. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué gusto escucharte. A partir bueno, en estos días ya estás en las redes sociales de Fundacruz, estamos recordando, repasando esta maravillosa obra. ¿Cómo la definirías, María Laura? Bueno, después de tantas muestras que me acabas de decir que he hecho, que a veces uno va perdiendo sí. La noción, me siento como un bicho, un dinosaurio más o menos. No, por favor. Recorriendo la historia. Pero bueno, no sé, qué sé yo, es un poco eso, mostrar a través de todos estos años un poco lo que significó la Patagonia para mí. Hace casi 30 años que vivo en la Patagonia, increíblemente. Y bueno, cuando viví en Santa Cruz, que fue la parte más fuerte. Claro, Puerto Santa Cruz, estuviste en Puerto Santa Cruz, sí. En Puerto Santa Cruz, claro. Yo venía de Buenos Aires, así que el impacto fue fuertísimo porque era justamente lo opuesto. Así que me marcó tanto que mi obra está atravesada por eso, ¿no? Por la Patagonia en sí. Y si bien desarrollo otro tipo de cosas y demás, pero siempre ando dando vueltas alrededor de la Patagonia. Sí, además, para los que somos, los que nos gusta ver tu pintura, notábamos esos detalles que cautivaron al patagónico, el tema de el óxido en las chapas, la madera gris de tantos años, los postes, las tranqueras, los alambrados, cuántos detalles de puestos de estancia, las cocinas. Bueno, has percibido de una manera impecable esos detalles que son que tienen el sello auténtico de la Patagonia. Fíjate que es curioso eso que me ha pasado a mí, porque cuando yo llegué a la Patagonia, todo eso me era completamente ajeno, debo reconocerlo. Claro. Yo era un bicho de ciudad. Y claro, al principio lo que yo empecé a pintar fue el paisaje lejano, lo que uno ve cuando, digamos, viene en un auto, en un colectivo, lo que fuera, esa cosa lejana, esa enorme extensión de la estepa y demás. Y ocurrió que a medida que yo me iba integrando a la Patagonia, desde todo punto de vista, empecé a pintar esos detalles. Yo eso, digamos, lo descubrí mucho tiempo después. Al principio no fui consciente de eso. Mirá. Y en la medida que me fui metiendo en los galpones y ese tipo de cosas, empecé a pintar ese tipo de detalles. Qué curioso, ¿no? Porque la verdad que ese es el análisis que hago mucho tiempo después y a mí misma me llama la atención. Seguro. Porque después me hice fanática de los óxidos, de las maderas, de todas esas cosas y me encanta pintarlo, sí. ¿no? Al día de hoy. María Laura, y bueno, fuiste trabajando por series, ¿cómo te fuiste organizando a medida que ibas creciendo con la pintura? Y al principio era un poco, pintaba lo que se me ocurría, lo que veía, un poco desordenadamente. O sea, yo recuerdo, digamos, las primeras muestras, era como un picoteo de cada cosa. Y con el tiempo empecé a organizarme un poco más y entonces tomaba un tema en particular y lo desarrollaba. Por ejemplo, los caminos, o los cielos, o los faros. Entonces las muestras eran un poco más temáticas y eso me pareció más interesante porque era explotar el tema a full, digamos, ¿no? Me pareció eso más interesante, incluso el recorrido para el espectador también me parecía que tenía como un hilo conductor un poco más coherente que las primeras muestras, ¿no? Seguro. Recuerdo una muestra tuya en Fundacruz donde utilizaste un mecanismo que era ventanas viejas, algunas con los vidrios, y era lo que y la pintura detrás, es decir, uno estaba espiando desde una ventana de algún lado. Sí, esas ventanas dieron mucho que hablar. Fue tremendo. Porque aparte tuvieron su propia historia el obtener esas ventanas, porque yo no quería usar ventanas nuevas, yo quería usar ventanas viejas, claro, que tuviesen el paso del tiempo marcado en la veta. Así que al principio no era fácil conseguirlas. Pero bueno, me pareció interesante eso de espiar justamente por una ventana, porque en realidad uno en la Patagonia suele vivir mucho en el interior.
Entonces siempre la ventana es lo que te lleva digamos a lo que te conecta con el afuera, y a su vez estando afuera, cuando uno espía los galpones o las cocinas y qué sé yo, es siempre a través de una ventana la mayoría de las veces. Claro. Así que ese fue un elemento que me pareció muy interesante para trabajar, y te digo, al día de hoy la gente me sigue pidiendo por esas ventanas, ¿no? Mira, ¿y cuánto hay, María Laura, de la arquitecta en la artista? Bueno, la verdad es que yo no tengo una formación artística, digamos, académica, es decir, yo no me formé en Bellas Artes. Ajá. Fui aprendiendo de a poquito y con libros y haciendo pequeños cursos digamos, mi formación es más, no quiero decir autodidacta porque sería, al principio lo decía, pero después me di cuenta que no, que yo abrevaba un poquito en cada cosa. Y la profesión te marca mucho, por lo tanto las perspectivas, digamos, el uso del horizonte, todo ese tipo de cosas me atraviesa, de manera que está implícita en mi pintura, y por mucho que yo a veces quiera deshacerme de eso como para desestructurar un poco, la línea me tira, la verdad que la línea me tira. María Laura, ¿y qué satisfacción te ha dado conversar con el público, el intercambio? ¿Qué te dice la gente después de tantos años? Mira, esa es la parte más linda, porque pintar es fabuloso. La verdad que yo siempre agradezco que tener esta posibilidad de poder poder desarrollar lo que uno siente, lo que uno ve y demás a través de la pintura, pero el contacto con la gente es fantástico, porque la gente te devuelve cosas que son impensadas, porque uno las elabora en función de la propia perspectiva. Claro. Pero la gente te hace una devolución que a veces es mucho más interesante, y eso a mí me apasiona, me parece fantástico. Mira, me acuerdo, en una de las tantas muestras que hice en Fundacruz, vino una señora que lamentablemente con mi memoria pésima no recuerdo su nombre, pero me trajo la tapa de una cocina de campo, que vos sabés que me fascinan, sí. Y me contó la historia de esa cocina, y yo la verdad que no lo podía creer, porque qué maravilla, o sea, qué suerte que pude llegar a esta señora de esa forma, ¿no? Claro, sí, eso, sí. Eso la verdad que me da una enorme satisfacción, Sí, creo, después de haber visto todas tus obras en Fundacruz, creo que tiene que ver con esa atmósfera que has sabido generar, donde en la pintura uno está dentro de ese puesto de estancia, está dentro de ese galpón, está al lado de ese molino, al lado de esa tranquera, y creo que tiene que ver con las atmósferas, y recuerdo que en otra muestra hiciste, pero como si fueran tomas aéreas de piños de ovejas, ¿puede ser? Sí, es verdad, porque me pasó que de la Patagonia tantas veces de arriba, de abajo, de atrás, del costado, qué sé yo, necesitaba otra visión. Claro. Entonces, acá en Chubut tuvimos una enorme sequía durante muchísimos años, y empezó el drama, por supuesto, de las ovejas, que se iban muriendo porque no tenían nada para tomar, menos para comer. Sí. Y de repente eso me pareció tan desgarrador. Y entonces el primer cuadro que pinté fue un cuadro rojo con todas las ovejitas blancas vistas desde el cielo. Era bastante tétrico, si se quiere, pero yo quería demostrar la fuerza y lo dramático que significaba esa sequía en la zona. Y eso después me llevó a avanzar, porque me gustó la idea de, por ahí no con tanto dramatismo, pero a través de las ovejas hacer un recorrido tal vez un poco más abstracto y otra visión, pero siempre de la Patagonia. Claro. María Laura, ¿y este año estabas invitada nuevamente a Fundacruz? ¿Ya estabas trabajando en tu obra? Sí, y tenía unas ganas de ir, no te puedo imaginar las ganas que tenía. Pero bueno, a raíz de toda esta situación se pospuso hasta el nuevo aviso. Sí, yo ya estaba trabajando, ya tenía más o menos toda la muestra armada, me faltaban algunas cosas, algunos detalles y demás, pero ya lo tenía todo encaminado. Bien. Así que bueno, queda pendiente, queda ahí en stand-by para cuando se pueda. Y que espero que sea dentro de poco. ¿Y cómo estás atravesando como artista, además de como persona, pero como artista, todo este tema de la pandemia, el aislamiento? ¿Cómo estás allí?
Bueno, la verdad es que por momentos me afecta mucho, porque, bueno, una cosa es quedarse en casa por propia voluntad, otra es porque de alguna manera venga impuesta. Yo entiendo, obviamente, la situación y demás, pero eso me afecta un poco. Pero, como te decía recién, la pintura me ha salvado muchísimo. Y curiosamente he tenido muchísimos encargos, porque se ve que, bueno, la gente por ahí, no sé, no puede viajar, no puede salir, no puede hacer otras cosas, y dice, bueno, me voy a dar el gusto y me voy a hacer un cuadro. Entonces me han pedido muchísimos cuadros, qué bueno. con distintos temas, con distintas situaciones, en general siempre lo que tiene que ver con lo mío, naturalmente, ¿no? Sí. Pero eso me ayudó muchísimo. Y bueno, yo después sigo trabajando para una galería en Israel, donde también tenía prevista una muestra en mayo, que por supuesto se suspendió, y me habían invitado también a una feria internacional, que también se suspendió. Así que bueno, seguí trabajando para ellos, porque la idea es correr también esa muestra para un futuro y hacerla un poco más grande. Claro. Así que bueno, la pintura la verdad que me salvó de atacar la heladera, básicamente. Está bien. Bueno, ojalá que podamos volver a hablar en otras circunstancias, otra vez en Fundacruz, que es una casa, un espacio tan cálido, y tu pintura con la madera de Fundacruz realmente combina de manera impecable. Yo siempre digo que Fundacruz ha sido hecha para mi obra. Muy bien, muy bien, muy bien. María Laura, muchísimas gracias por la comunicación. Le recordamos al público entonces que pueden recorrer todo el historial de tu obra, estas 7 oportunidades en que estuviste aquí en Río Gallegos, y todo el despliegue de tu obra en las redes sociales de Fundacruz Casa de la Cultura. Así es, así es. Bien. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo el llamado, los extraño un montón. Y bueno, espero que prontito nos podamos ver. Ojalá, ojalá. Gracias por la comunicación, María Laura. Hasta pronto. No, por favor, a vos. Hasta luego. Conversábamos con la artista plástica María Laura Bratos, que ha expuesto 7 veces, en 7 oportunidades aquí en Río Gallegos. Es la que más vendió. Primera muestra en 1999. Muchos la recordarán, habrán visitado su obra, y si no, es una muy buena oportunidad en las redes sociales. Por 2 semanas, todo el despliegue de la obra de la gran artista María Laura Bratos.